¿Cuántas noches te has acostado cargando algo que no puedes resolver? Pensaste en eso durante todo el día. Lo giraste por todos los ángulos. Buscaste la solución desde todas las perspectivas posibles. Y al final del día, cuando la casa quedó en silencio y todos durmieron, tú seguías despierto. Con lo mismo, con ese peso que no cede, con esa situación que no avanza, con esa necesidad que no tiene respuesta visible todavía. Tal vez es una deuda que parece no tener salida. Tal vez es una enfermedad que los médicos no saben cómo tratar. Tal vez es una familia que se está desmoronando por dentro, aunque por afuera siga funcionando. Tal vez es un hijo que tomó un camino que te rompe el corazón. Tal vez no es una sola cosa, son varias y se acumulan. Y lo que más cansa no es el problema en sí, es el esfuerzo de seguir cargándolo, el desgaste de seguir buscando una solución que no aparece, la ansiedad de sentir que todo depende de ti y que tus fuerzas ya llegaron a su límite. Ahora detente un momento, porque hay algo que necesitas escuchar antes de que ese agotamiento te convenza de algo que no es verdad. Dejar todo en las manos de Dios no es la frase que dice la gente cuando no sabe qué más decirte. Es la decisión espiritual más poderosa que existe. Y hay una diferencia abismal entre decirla con la boca y hacerla de verdad con el corazón. Hoy, a la luz de la palabra, quiero mostrarte qué le pasa a tu situación cuando realmente entra en las manos de Dios. ¿Qué hace Él? ¿Cómo actúa? ¿Por qué la respuesta no llega mientras tú la sigues controlando? ¿Y por qué, cuando sueltas de verdad, Dios puede hacer algo que tú nunca podrías hacer, sin importar cuánto te esfuerces? Josué 6, versículo 2 dice: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. He entregado, en tiempo pasado, antes de que la batalla empezara, antes de que los muros cayeran, antes de que Josué diera siquiera el primer paso. Dios ya lo había entregado. Y lo que Dios ya entregó, ningún muro puede retenerlo. Pero para entender el peso de esa victoria, necesitas entender lo que había antes de ella. Josué había esperado décadas para ese momento. Había sido uno de los 12 espías que exploraron la tierra prometida. Había regresado con buen informe, con fe, diciéndole al pueblo que Dios podía darles esa tierra. Pero el pueblo no creyó. Y Josué, que había confiado, tuvo que cargar las consecuencias de la incredulidad de otros. 40 años en el desierto, 40 años viendo morir a casi toda una generación, 40 años sabiendo que la tierra prometida existía, que era real, que Dios la había prometido, pero sin poder llegar a ella. Y cuando finalmente Dios lo llamó para entrar, lo primero que encontraron fue Jericó, una ciudad amurallada, la primera batalla, y Dios le dice: ya te la entregué. Pasado, definido, aunque el muro todavía estuviera en pie. Eso mismo es lo que quiero que veas en tu propia historia hoy. Lo que Dios ya determinó hacer en tu vida, no hay circunstancia, no hay deuda, no hay enfermedad, no hay persona, no hay enemigo que pueda retenerlo. Cuando está en sus manos, está definido. Cuando está en sus manos, está seguro. Y cuando lo sueltas de verdad, Dios puede darte lo que tú nunca podrías darte a ti mismo. Quédate, porque lo que viene en este mensaje puede cambiar completamente la forma en que estás enfrentando lo que llevas. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios esto ahora mismo. Señor, hoy decido dejarlo todo en tus manos. Escríbelo, no como una frase, como una declaración, como el inicio de algo, porque lo que declares con convicción mueve algo en el ámbito espiritual que el silencio no puede mover. Señor, hoy decido dejarlo todo en tus manos. Y antes de entrar en los puntos, necesito que entiendas algo sobre por qué nos cuesta tanto soltar. No es falta de fe, es algo más profundo. Desde pequeños aprendemos que el que se esfuerza, el que trabaja, el que insiste, el que busca soluciones, ese es el que sale adelante. Se nos enseña que depender de otra persona es debilidad, que pedir ayuda es señal de que fallamos. Y esa filosofía de vida, que funciona en muchos contextos del mundo, se convierte en un obstáculo enorme en la vida espiritual. Porque en la vida espiritual,
El principio funciona al revés. Cuanto más insistes en controlarlo, más se cierra. Cuanto más aprietas en tus manos lo que debería estar en las manos de Dios, más se complica. Cuanto más te esfuerzas por resolverlo tú solo, más claro queda que no lo puedes resolver tú solo. Y hay algo que le pasa a la persona que lleva demasiado tiempo cargando lo que no debería cargar sola. Se endurece, no por maldad, por defensa. Construye un escudo de autosuficiencia, de yo puedo, de lo voy a resolver, que por afuera parece fortaleza, pero que por dentro es el signo de alguien que ya no sabe cómo pedir ayuda, que ya no sabe cómo confiar en alguien más, que ya no sabe cómo abrir las manos y soltar. Y hay algo más que ese escudo produce que pocas personas reconocen. Produce soledad. La soledad del que carga solo lo que no debería cargar solo. La soledad del que no sabe pedir ayuda aunque la necesite desesperadamente. La soledad del que por afuera parece fuerte y por dentro está llegando a su límite. Esa es una de las formas más profundas de soledad que existe. No la soledad de quien está rodeado de nadie, la soledad de quien está rodeado de personas y aún así carga solo lo que lleva. Y si estás en ese lugar ahora mismo, si el escudo que construiste para protegerte se convirtió en la prisión que te mantiene solo con tu carga, hoy hay una salida. No tienes que seguir cargando solo. Hay manos dispuestas a recibir lo que lleva demasiado tiempo en las tuyas. Y hoy Dios quiere hablarle a esa persona, a esa zona del corazón que aprendió a cerrarse para no lastimarse, para decirle que hay manos más grandes que las tuyas, manos que no se cansan, manos que no se equivocan, manos que nunca sueltan lo que una vez toman. Las manos de Dios, y lo que entra en esas manos no sale destruido, sale transformado. Primer punto. Cuando dejas todo en las manos de Dios, es porque Él tiene autoridad sobre lo que tú no puedes controlar. Repítelo en tu corazón ahora mismo. Dios tiene autoridad sobre lo que yo no puedo controlar. Decláralo. Dios tiene autoridad sobre lo que yo no puedo controlar. Josué 6, versículos 3 al 5 dice: Y rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Detente aquí, porque necesito que veas lo que Dios le está pidiendo a Josué. Jericó era una ciudad amurallada, no una cerca de jardín, una muralla masiva, una estructura de piedra que había sido diseñada específicamente para que ningún ejército la pudiera derribar. Y Dios le dice a Josué: marchen alrededor de la ciudad. 7 veces el 7º día, suenen las bocinas, griten, y el muro caerá. Desde la perspectiva de cualquier estratega militar, ese plan no tiene sentido. No tiene catapultas, no tiene arietes, no tiene escaleras, no tiene ninguna de las herramientas que se usaban para derribar muros en esa época. Solo marchar, solo bocinas, solo gritar. Y sin embargo Josué 6, versículo 20 dice: y gritó el pueblo con gran voz, y el muro se derrumbó. El muro se derrumbó, no por las catapultas que no había, no por los arietes que no usaron, no por la estrategia militar que Josué podría haber diseñado con su experiencia, por obediencia, por la disposición de hacer exactamente lo que Dios dijo, aunque no tuviera ningún sentido desde afuera. Y eso es exactamente lo que significa dejar todo en las manos de Dios. No es un acto pasivo, es un acto de obediencia radical. Es decidir seguir las instrucciones de Dios, aunque no entiendas la lógica, aunque los que te rodean no entiendan lo que estás haciendo, aunque todo en ti quiera tomar el control y hacer algo diferente. Hay muros en tu vida que no van a caer por lo que tú puedas hacer, no porque seas incapaz, sino porque fueron construidos a una escala que está fuera del alcance humano. Muros de deuda que parecen imposibles de escalar, muros de enfermedad que ningún médico ha podido derribar, muros de dolor que llevan años sin ceder, muros de relaciones rotas que tú solo no puedes reparar. Esos muros necesitan la autoridad de Dios,
no más esfuerzo tuyo. Y la autoridad de Dios se activa cuando lo que está frente a ti lo pones en sus manos, cuando le dices, este muro es demasiado grande para mí, pero no para ti, y tú tienes autoridad sobre esto que yo no puedo controlar. No te rindas frente al muro, ríndete a Dios frente al muro, que es diferente. Rendirse frente al muro es decir, ya no hay nada que hacer. Rendirse a Dios frente al muro es decir, yo no puedo con esto, pero tú sí. Y en ese momento de rendición a Dios, no al problema, Dios puede hacer lo que Josué y su ejército jamás habrían podido hacer por sus propias fuerzas: derribar el muro. Dios tiene autoridad sobre lo que tú no puedes controlar, y eso cambia todo. Y ahora pasemos al segundo punto, porque lo que viene es igualmente poderoso. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Identifica mentalmente, en este momento, el muro más grande de tu vida, el que llevas más tiempo mirando sin poder pasar, el que parece más sólido, más inamovible, más permanente. Tenlo en mente, porque lo que voy a decirte en el siguiente punto es específicamente para ese muro. Segundo punto. Cuando dejas todo en las manos de Dios, Él te enseña a ganar diferente. Repítelo en tu corazón. Dios me enseña a ganar diferente. Josué 6, versículo 1 dice, ahora bien, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Nadie salía ni entraba. Quiero que pienses en eso desde la perspectiva de los que estaban dentro de Jericó. Ellos habían cerrado todos los accesos, habían asegurado cada puerta, se habían preparado para un asedio que podría durar semanas, meses. Tenían reservas de comida, tenían sus defensas listas, creían que el tiempo estaba de su parte, que cuanto más tardara el ataque, mejor posicionados estarían para resistirlo. Desde afuera, para Josué, eso también parecía una desventaja. Atacar una ciudad cerrada, donde nadie podía entrar, donde el enemigo estaba perfectamente resguardado, no es la situación que ningún general querría. Pero Dios no le dio a Josué la estrategia de un general humano, le dio la estrategia del cielo. Y la estrategia del cielo no necesitaba que la puerta estuviera abierta, no necesitaba que el enemigo estuviera vulnerable, no necesitaba condiciones favorables para actuar, porque la estrategia de Dios no trabaja con las condiciones que hay. Trabaja creando las condiciones que necesita. Y cuando los muros cayeron, todas las puertas que habían sido cerradas quedaron al descubierto de golpe. Lo que el enemigo construyó para protegerse se convirtió en escombros. Lo que parecía invencible quedó destruido en un instante. Escúchame, hay situaciones en tu vida donde todas las puertas parecen cerradas, donde todas las salidas parecen bloqueadas, donde todo indica que no hay manera de que algo cambie. Y el enemigo sabe esto, y se siente seguro detrás de sus murallas, y cree que el tiempo está de su lado. Pero lo que el enemigo no calcula es que Dios no necesita que la puerta esté abierta. Dios puede derrumbar la muralla entera, y cuando la muralla cae, el problema completo queda expuesto, queda vulnerable, queda a merced de la autoridad de Dios. Lo que estaba cerrado se abre, no porque encontraste la llave, sino porque Dios no necesita llave cuando puede tumbar la pared. Y eso es exactamente lo que Dios puede hacer con lo que tú llevas. Pero requiere que lo que estás cargando deje de estar en tus manos y empiece a estar en las suyas. Porque mientras esté en tus manos, estás buscando la llave. Y cuando está en las manos de Dios, Él puede tumbar la pared. Hay una diferencia enorme entre los dos. Dios te enseña a ganar diferente, no a ganar menos, diferente. De maneras que no hubieras podido imaginar ni diseñar desde tu propia lógica. Y cuando ganas de esa manera, nadie puede negar de dónde vino la victoria. Nadie puede decir que fue suerte. Nadie puede decir que fue el momento adecuado. Solo podrán decir, esto fue la mano de Dios. Y ahora pasemos al tercer punto. Tercer punto. Cuando dejas todo en las manos de Dios, lo que viene después va más allá de ti. Repítelo en tu corazón. Lo que Dios hace en mí va más allá de mí. Decláralo. Lo que Dios hace en mí va más allá de mí. Josué 6, versículo 27 dice, y Jehová estaba con Josué,
y su nombre se divulgó por toda la tierra. Su nombre se divulgó por toda la tierra. No solo ganó la batalla, su historia cruzó fronteras. Su testimonio llegó a lugares donde Josué nunca llegó físicamente. Lo que Dios hizo en Jericó no fue solo para que Josué tuviera tierra, fue para que toda la tierra conociera quién era el Dios de Israel. Y aquí está la verdad que muchos no ven cuando están en el centro del problema. Tu situación actual no es solo tu asunto. Tiene un alcance que va más allá de lo que puedes imaginar desde donde estás. Lo que Dios hace contigo en esta temporada de dificultad tiene consecuencias hacia tu familia, hacia las personas que te rodean, hacia los que están mirando tu proceso sin que tú lo sepas. Hay personas que están esperando ver cómo Dios te saca de donde estás, no porque quieran verte sufrir, sino porque su fe depende en parte de ver la tuya. Hay personas en tu círculo que decidirán creer o no creer dependiendo de lo que vean que Dios hace contigo. Hay generaciones que vendrán después de ti que van a contar tu historia, como se contó la historia de Josué por toda la tierra. Por eso, la batalla que estás enfrentando no es solo tuya, tiene dimensiones que todavía no puedes ver. Y cuando dejes todo en las manos de Dios, y cuando Dios actúe, lo que salga de ahí no solo cambiará tu vida, cambiará la historia de lo que viene después de ti. Hay personas que vienen detrás de ti que necesitan escuchar tu testimonio, que necesitan saber cómo estuviste frente a ese muro, cómo confiaste, cómo marchaste, cómo esperaste y cómo el muro cayó. Ese testimonio tiene peso espiritual, tiene poder para romper la incredulidad de otros, tiene poder para despertar la fe de los que se están rindiendo. Y ese testimonio solo es posible si primero dejas todo en las manos de Dios. Lo que Dios hace en ti va más allá de ti, siempre, en todos los casos, sin excepción. Ahora quiero mostrarte 3 personas de la Biblia que dejaron todo en las manos de Dios. Personas reales, con problemas reales, con muros reales que no podían derribar solos. El primero es Gedeón. Jueces 6 y 7. Gedeón era el menor de su familia. Su familia era la más pobre de su tribu, y el pueblo de Israel llevaba 7 años siendo oprimido por los madianitas. Y Dios lo llamó. Jueces 6, versículo 12 dice, «Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». El problema fue que Gedeón no se sentía esforzado ni valiente, se sentía exactamente lo contrario, pequeño, inferior, incapaz. Y entonces Dios le pidió algo que no tiene ninguna lógica militar. Gedeón reunió 32,000 soldados para pelear contra un ejército de 135,000. Pero Dios le dijo que eran demasiados, que si ganaban con ese número, el pueblo pensaría que fue por sus propias fuerzas. Así que Dios redujo el ejército de 32,000 a 10,000. Y luego a 300 contra 135,000. Eso no es una desventaja, eso es humanamente imposible. Pero Dios necesitaba que el resultado fuera tan imposible de explicar de cualquier otra manera que nadie tuviera duda de que fue Él. Porque cuando Dios actúa, quiere que sea evidente que Él actuó, no para robar protagonismo, para que la fe de las personas quede establecida en Él y no en las circunstancias favorables. Jueces 7, versículo 16 dice, «Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro». Trompetas y cántaros, no espadas, no lanzas, trompetas y cántaros. Y cuando los 300 rodearon el campamento de los madianitas a medianoche, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, y las teas iluminaron la noche, el campamento entero entró en pánico. Y Jueces 7, versículo 22 dice, «Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento». El enemigo se destruyó a sí mismo, no por lo que hizo Gedeón, por lo que hizo Dios cuando Gedeón dejó el resultado en sus manos. Gedeón obedece con 300. Dios hace lo que 135,000 soldados no habrían podido hacer. Eso es lo que pasa cuando dejas todo en las manos de Dios, que el resultado supera completamente la escala de lo que tus fuerzas habrían producido. El segundo ejemplo es Josafat. Segunda de Crónicas 20.
Josafat era rey de Judá y enfrentaba una situación que no tiene palabras para describirse en términos de presión. 3 ejércitos aliados venían contra él: Moab, Amón y los de Seir. 3 ejércitos juntos contra Judá. Y Segunda de Crónicas 20, versículo 3 dice: Entonces Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Humilló su rostro para consultar a Jehová. No llamó a un consejo de guerra, no convocó a sus mejores estrategas. Humilló su rostro y oró. Y lo que oró en ese momento es uno de los clamores más poderosos de todo el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 20, versículo 12 dice: Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos los ojos. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos los ojos. Esa es la oración más honesta que existe. No tengo plan, Dios. No tengo estrategia. No sé qué hacer. Solo sé mirarte a ti. Y Dios respondió. Segunda de Crónicas 20, versículo 15 dice: Y dijo a Josafat: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa frase cambia todo. La guerra no era de Josafat, era de Dios. Josafat solo tenía que estar presente. Y entonces Dios les dio una instrucción que es completamente fuera de lo común. Mandó cantores al frente del ejército, que fueron cantando camino a la batalla. Segunda de Crónicas 20, versículo 21 dice: Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cantores al frente, antes que los soldados. ¿Qué clase de estrategia de guerra manda cantores al frente? La estrategia de Dios. Y mientras cantaban, Segunda de Crónicas 20, versículo 22 dice: Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El enemigo se destruyó a sí mismo. Otra vez, los 3 ejércitos pelearon entre ellos hasta eliminarse mutuamente. Y cuando Josafat y su pueblo llegaron al lugar de la batalla para ver qué quedaba, Segunda de Crónicas 20, versículo 24 dice: Cuando llegaron los de Judá a la torre del desierto y miraron hacia la multitud, he aquí que eran cadáveres tendidos en tierra, y ninguno había escapado. Ninguno había escapado, sin perder un solo soldado de su parte, sin batallar, simplemente obedeciendo, simplemente alabando, simplemente dejando en las manos de Dios lo que era demasiado grande para sus propias manos. El tercer ejemplo es Habacuc. Habacuc capítulos 1 y 3. Habacuc era un profeta que tenía preguntas que no encontraban respuesta. Veía la injusticia, veía la maldad, veía al pueblo de Dios siendo oprimido, y le preguntó a Dios: ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Habacuc 1, versículo 2 dice: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo? Esa es una pregunta que conoces bien. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sin respuesta? ¿Hasta cuándo en este mismo lugar? ¿Hasta cuándo con este mismo problema sin solución visible? Habacuc hizo esa pregunta, y Dios no lo regañó por hacerla, le respondió. Y al final de su libro, después de haber recibido la perspectiva de Dios, Habacuc llegó a una de las declaraciones de fe más extraordinarias de toda la Biblia. Habacuc 3, versículos 17 al 19 dice: Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Aunque no florezca la higuera, aunque no haya frutos en las vides, aunque no haya cosecha, aunque no haya animales, aunque no haya nada, con todo, me alegraré en Jehová. Eso es fe en la peor versión del problema.
Fe cuando no hay nada que mirar excepto a Dios. Eso es dejar todo en las manos de Dios. No porque las circunstancias cambiaron, sino porque decidió confiar en Dios sin importar las circunstancias. Quiero que te detengas en la declaración de Habacuc por un momento más, porque lo que él dijo no es la declaración de alguien que ya recibió lo que pedía. Es la declaración de alguien que decidió confiar antes de ver. Aunque la higuera no florezca, esa frase describe el peor escenario posible. La higuera era uno de los cultivos más importantes de su época. Significaba sustento, significaba provisión, significaba que las cosas estaban bien. Y Habacuc dice, aunque lo peor que puede pasar pase, con todo, yo me alegraré en Jehová. Eso es fe en la oscuridad, fe sin evidencia visible, fe que no depende de que las circunstancias sean favorables para existir. Y esa clase de fe, la que persiste aunque la higuera no florezca, es la que Dios puede honrar de maneras extraordinarias, porque la fe que solo existe cuando las cosas van bien no es realmente fe, es satisfacción. La fe real se muestra exactamente cuando la higuera no florece, cuando el muro sigue en pie, cuando el ejército todavía se ve en el horizonte, y en ese momento, elegir alegrarse en Dios, elegir ponerlo en sus manos, elegir confiar. Esa es la decisión que separa a los que reciben victorias extraordinarias de los que se quedan esperando condiciones perfectas que nunca llegan. Gedeón obedeció con 300 y el resultado fue imposible de explicar sin Dios. Josafat alabó en lugar de pelear y el enemigo se destruyó a sí mismo. Habacuc confió aunque no hubiera nada y encontró que el Señor era su fortaleza. Eso es lo que le pasa a la persona que de verdad deja todo en las manos de Dios. Lo imposible se vuelve posible, lo cerrado se abre. Lo que parecía el final se convierte en el inicio. Pero antes de hacerlo, quiero que veas algo que Gedeón, Josafat y Habacuc tienen en común. Los tres enfrentaron situaciones que eran más grandes que sus fuerzas. Los 300 de Gedeón frente a 135,000. Judá frente a 3 ejércitos aliados. Habacuc frente a la injusticia que parecía no tener respuesta. En los 3 casos, la situación superaba completamente los recursos humanos disponibles. Y en los 3 casos, la solución llegó cuando decidieron dejar de confiar en sus recursos y empezaron a confiar en Dios. Gedeón no mejoró su ejército, lo redujo. Josafat no reforzó sus tropas, envió cantores. Habacuc no encontró una solución a la injusticia que veía. Decidió confiar en Dios aunque no hubiera solución visible. Y en los 3 casos, lo que Dios hizo excedió completamente lo que ellos habrían podido producir con sus mejores esfuerzos. Eso no es casualidad. Es el patrón de cómo opera Dios. Él no mejora lo que tienes para que sea suficiente. Hace que lo insuficiente que tienes sea el escenario donde Él muestra lo que solo Él puede hacer. Y lo que Él hace en ese escenario es siempre más de lo que habría sido posible si hubieras resuelto el problema por tus propios medios. Eso es lo que significa dejar todo en las manos de Dios. No conformarse con poco. Abrirse a más de lo que tus propias manos podrían haber producido. Y ahora quiero contarte algo que le pasó a alguien. Déjame contarte la historia de Valentina. Valentina era maestra. Había sido maestra durante 17 años. Era lo que sabía hacer, lo que amaba hacer, el lugar donde sentía que tenía propósito. Y entonces, en un periodo de presupuestos recortados y reestructuración institucional, perdió su cargo. Sin previo aviso, sin tiempo de prepararse. En un martes de noviembre recibió el aviso de que en 3 semanas terminaría su contrato. 3 semanas, 17 años. Y en 3 semanas, todo lo que había sido su vida profesional iba a quedar en el pasado. Valentina hizo lo que cualquier persona sensata haría. Envió currículums, llamó a contactos, buscó en plataformas de empleo, se reunió con personas que podían ayudarla, hizo todo lo que estaba en sus manos. Y semanas se convirtieron en meses, y los meses en un año, sin respuesta, con el dinero que se acababa, con la ansiedad que crecía, con cada rechazo que llegaba, o peor, con el silencio que llegaba en lugar del rechazo, porque a veces el silencio es más doloroso que un no. Valentina oraba, pero algo en su oración empezó a cambiar sin que ella se diera cuenta. Empezó a orar con desesperación en lugar de con fe.
a presentar la misma petición una y otra vez, pero sin creer realmente que algo iba a cambiar. Era una oración que se había vaciado por dentro, que tenía las palabras, pero no tenía la convicción. Hasta que un domingo, en la iglesia, una pastora dijo algo que la detuvo en seco. Dijo: algunas personas cargan sus peticiones delante de Dios como si las estuvieran apretando con las dos manos, y Dios no puede tomar lo que tú no sueltas. Valentina sintió que esas palabras eran para ella, porque era exactamente lo que estaba haciendo, apretando, controlando, insistiendo de la misma manera, esperando resultados diferentes, sin soltar. Y aquí quiero detenerme en algo que es importante. Valentina no llegó al piso porque fuera un ritual. Llegó al piso porque era honesta, porque ya no podía pretender que tenía fuerzas para estar de pie. Hay momentos en los que la postura física refleja lo que ocurre en el interior. Y Valentina, en ese piso, estaba reconociendo algo que hasta ese día había resistido reconocer, que sus propias fuerzas habían llegado a su límite, que un año de intentos la habían llevado exactamente al mismo lugar donde había empezado, y que seguir intentando de la misma manera no iba a producir resultados diferentes. A veces Dios nos lleva al piso no para humillarnos, sino para que desde el piso podamos por fin mirar hacia arriba. Porque cuando estás de pie, tendemos a mirar al frente, a las circunstancias, a las posibles soluciones, a los recursos disponibles. Pero cuando estás en el piso, lo único que puedes hacer es mirar hacia arriba. Y mirar hacia arriba es exactamente lo que Josafat hizo cuando dijo: a ti volvemos los ojos. Esa tarde, al llegar a su casa, Valentina se sentó en el piso de la sala. No en la silla, en el piso, como señal de que no tenía más fuerzas para sostenerse en ningún otro lugar. Y le dijo a Dios algo que nunca antes le había dicho con esa honestidad. Señor, llevo un año cargando esto y no puedo más. No sé si me equivoqué en algo. No sé si tomé decisiones que no debía. No sé por qué esto tardó tanto. Solo sé que no tengo más fuerza para seguir cargando esto sola. Hoy lo pongo en tus manos, no como una frase, como una rendición, como alguien que entiende que ya no puede hacer nada más que confiar en ti. Y esa noche, Valentina durmió, profundamente, lo que no había hecho en meses, sin la ansiedad que la despertaba a las 3 de la mañana, sin los pensamientos que giraban sin parar. Durmió. No porque el problema se había resuelto, sino porque algo en su interior encontró descanso. Lo que había estado apretando, lo había soltado, y en ese soltar, Dios pudo empezar a moverse. 3 semanas después, Valentina recibió una llamada de una institución donde nunca había enviado su currículum. Alguien la había recomendado. Una persona con quien Valentina había trabajado 10 años antes y con quien había perdido el contacto completamente. Esa persona, en una conversación casual con el director de la institución, mencionó su nombre, sin saber que estaba desempleada, sin saber que la llamada llegaría justo cuando llegó. Era una oportunidad mejor que cualquiera de las que Valentina había buscado durante un año. Mejor posición, mejor institución, mejores condiciones, algo que ella nunca habría encontrado buscando por sus propios medios. Porque Dios no usa los mismos caminos que usamos nosotros. Y cuando Valentina entró a ese lugar, le dijo a Dios en silencio lo que todavía hoy lleva como certeza. Señor, si lo hubiera conseguido antes, no habría sido esto. Lo que el año de espera produjo en ella, lo que el soltar produjo en su fe, lo que el tiempo en el piso de la sala, produciendo aquella oración honesta, produjo en su relación con Dios, fue parte de lo que la hizo capaz de recibir lo que llegó. No estaba lista antes, el proceso la preparó. Y esa misma preparación, ese mismo tipo de soltar, también está disponible para ti. Escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, suelto lo que estaba apretando en mis manos. Escríbelo, no como un ejercicio, como la decisión más real que puedes tomar hoy. Porque lo que sueltas hoy puede ser lo que Dios toma para hacer algo que tú solo nunca podrías haber producido. Ahora quiero darte 7 verdades para que puedas soltar el control de verdad. No en teoría, en tu vida real, con lo que estás cargando hoy. Verdad 1. Soltar el control no es debilidad, es sabiduría. La persona más fuerte en una crisis no es la que carga más,
es la que sabe cuándo y a quién pedirle ayuda. Pedir la ayuda de Dios no es admitir que fallaste, es admitir que eres humano y que Dios es Dios. Esa distinción tan simple cambia todo. Verdad 2. Lo que tú no puedes controlar, Dios ya lo controla. El río que no puedes cruzar, Dios puede detenerlo. El muro que no puedes derribar, Dios puede tumbarlo. El ejército que te supera en número, Dios puede volverlo en tu contra. Lo que está fuera de tu alcance no está fuera del alcance de Dios. Verdad 3. Mientras lo aprietas, Dios espera, no porque no quiera ayudarte, sino porque lo que tú aprietas en tus manos no cabe en las suyas al mismo tiempo. Tienes que abrir las manos para que lo que está en las tuyas pueda pasar a las de Él. Verdad 4. El proceso de soltar es el proceso de crecer. No vas a salir de esta temporada igual de como entraste. Nadie que realmente deja todo en las manos de Dios sale sin haber crecido de maneras que no se pueden producir de ninguna otra manera. Lo que Dios forma en ti durante el proceso es tan valioso como lo que Él resuelve al final. Verdad 5. El momento en que sueltas, el cielo se activa. No antes, no mientras lo sigues controlando. En el momento en que lo sueltas. Como Josafat que envió los cantores y el enemigo se destruyó a sí mismo. El movimiento en el cielo comenzó cuando el corazón de Josafat soltó el resultado. Verdad 6. Lo que Dios hace trasciende lo que tú pediste. Valentina no pedía ese trabajo específico, pedía un trabajo. Pero lo que Dios tenía preparado era mejor que cualquier cosa que ella habría podido pedir por nombre. Eso es lo que pasa cuando sueltas, que el resultado es más grande que tu petición. Porque Dios no trabaja dentro de los límites de lo que imaginaste. Trabaja dentro de los límites de su poder. Y su poder no tiene límite. Verdad 7. Dejar todo en las manos de Dios es el acto de fe más completo que existe. La fe pequeña pide ayuda, pero sigue intentando controlar el resultado. La fe grande entrega el problema y también entrega el resultado. No pide que Dios haga lo que tú quieres, pide que Dios haga lo que Él sabe que es mejor. Y esa fe, esa entrega completa, es la que Dios honra, la que produce resultados que no tienen otra explicación posible. Y ahora quiero hablarte de algo que muchas personas malentienden. Dejar todo en las manos de Dios no significa quedarte quieto esperando que Dios lo haga todo. Hay una diferencia entre entrega y pasividad, y esa diferencia es crucial. La entrega dice, yo hago lo que me corresponde, y el resultado lo pongo en las manos de Dios. La pasividad dice que Dios lo haga todo mientras yo no hago nada. Dios no premia la pasividad, premia la obediencia. Josué marchó 7 veces alrededor de Jericó. Gedeón fue con sus 300 hombres al campamento de los madianitas. Josafat envió sus tropas, aunque iban cantando en lugar de peleando. Todos hicieron su parte. Todos pusieron su esfuerzo, su obediencia, su presencia, y dejaron el resultado en las manos de Dios. Eso es confianza activa, no la confianza que se sienta a esperar, la confianza que obedece mientras espera. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará, pero tus caminos implican que estás caminando, que estás en movimiento, que estás haciendo tu parte. Y mientras tú caminas, Él endereza, no camina por ti, endereza lo que tú caminas. Por eso, hoy, la pregunta no es solo, ¿estoy soltando el control? También es, ¿estoy haciendo lo que me corresponde? ¿Estoy siendo fiel con lo que Dios me dio mientras espero lo que todavía no llegó? ¿Estoy caminando aunque no vea el final del camino? Fíate de Jehová de todo tu corazón, y reconócelo en todos tus caminos. Los dos, confiar y caminar, soltar y obedecer. Esa es la combinación que produce los resultados que solo Dios puede producir. Hay algo más que quiero que entiendas. Cuando dejas todo en las manos de Dios, no siempre el resultado es lo que imaginabas. A veces es diferente. A veces llega de una manera que no habías considerado, y en todos esos casos es más correcto de lo que tú habrías producido solo, porque Dios no tiene las limitaciones de tu perspectiva.
Él ve lo que tú no puedes ver desde donde estás. Ve lo que hay delante. Ve lo que hay alrededor. Ve lo que hay en el corazón de las personas involucradas. Ve las consecuencias de cada camino posible. Y desde esa perspectiva completa, diseña el resultado que es mejor, no el que te hace sentir bien a corto plazo, el que es verdaderamente mejor. A veces eso significa que el resultado tarda más de lo que quisieras. A veces significa que llega de una manera diferente a como lo pediste. A veces significa que en el proceso descubres que lo que pediste originalmente no era realmente lo que más necesitabas. Y solo cuando el proceso termina, puedes mirar hacia atrás y decir, Dios sabía lo que hacía, aunque yo no lo entendiera en el momento. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Más altos que los cielos que la tierra, no un poco más altos, tan más altos que la diferencia no puede medirse con la misma escala. Por eso cuando dejas todo en las manos de Dios y el resultado no viene como lo imaginabas, la respuesta no es desconfiar. La respuesta es confiar más, porque quien tiene pensamientos tan altos por encima de los tuyos, sabe lo que hace cuando el resultado es diferente a lo que esperabas. Ahora quiero darte 7 pasos para poner en práctica lo que hemos hablado. Porque la fe sin acción es teoría, y yo no quiero que te vayas de este mensaje con solo información. Quiero que te vayas con una diferencia real en cómo estás llevando lo que llevas. Paso 1. Nombra lo que estás cargando. No en general, con nombre propio. La situación específica que llevas más tiempo cargando, la que más te agota, la que más ocupa tu mente cuando el día termina y queda el silencio. Nómbrala, porque no puedes soltar lo que no has identificado. Y no puedes ponerlo en las manos de Dios si no sabes exactamente qué es lo que estás poniendo. Paso 2. Reconoce lo que no puedes controlar en esa situación. Hay partes de lo que llevas que dependen de ti y hay partes que no dependen de ti. Haz esa distinción. Lo que depende de ti, ocúpate de ello con diligencia. Lo que no depende de ti, eso es lo que necesitas soltar. Porque seguir intentando controlar lo que no puedes controlar no solo es inútil, es agotador. Y ese agotamiento te quita las fuerzas que necesitas para lo que sí puedes hacer. Paso 3. Ora con especificidad. No una oración general de entrega. Una oración donde le dices a Dios exactamente qué es lo que estás poniendo en sus manos. Señor, hoy te entrego esta situación específica, esta persona, esta deuda, esta decisión, esta situación médica, esta relación rota. Específico, porque la oración específica produce claridad mental y espiritual que la oración general no puede producir. Paso 4. Actúa desde la fe, no desde el miedo. Después de orar, sigue actuando. No desde la ansiedad de quien carga el resultado, desde la calma de quien sabe que el resultado está en manos de Dios. La misma acción, desde la fe en lugar del miedo, produce resultados diferentes. Déjame darte un ejemplo concreto para que esto no quede en lo abstracto. Si buscas empleo desde el miedo, cada entrevista es una prueba donde tienes que demostrar que eres suficiente. Cada rechazo es evidencia de que probablemente no lo eres. Cada día que pasa sin respuesta es más presión acumulada sobre la que ya cargabas. Pero si buscas empleo desde la fe, cada entrevista es una oportunidad donde muestras lo que Dios puso en ti. Cada rechazo es la confirmación de que ese no era el lugar correcto. Cada día que pasa sin respuesta es un día más donde Dios está alineando lo que viene. La acción es la misma. Enviar el currículum, ir a la entrevista, hacer la llamada, pero la postura del corazón, desde donde se hace esa acción, lo cambia todo. No el resultado inmediato, sino el estado del interior mientras se espera el resultado. Y un interior en paz mientras actúa es más capaz de reconocer las puertas correctas cuando llegan que un interior lleno de ansiedad que está demasiado tenso para ver con claridad. La misma acción, desde la fe en lugar del miedo, produce resultados diferentes, porque la actitud del corazón cambia lo que llega a través de tus manos. Paso 5. Confía en el tiempo de Dios sin poner fechas propias.
Una de las formas más comunes de no soltar el control es seguir controlando el tiempo. Señor, te entrego esto, pero necesito que lo resuelvas antes del próximo mes. Eso no es soltar. Eso es darle a Dios una instrucción. Soltar el control incluye soltar el control sobre el cuándo. El cuándo de Dios es perfecto. No llega tarde, no llega temprano. Llega en el momento exacto, aunque ese momento no sea el que tú habrías elegido. Paso 6. Agradece antes de ver el resultado. La gratitud anticipada es una de las expresiones más poderosas de fe que existen. Cuando le das gracias a Dios por algo que todavía no ves, estás declarando que ya crees que viene. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo. No solo cuando el resultado llegó, en todo, incluso en la espera, incluso en la incertidumbre, incluso cuando todavía no hay señal visible de que algo va a cambiar. Dad gracias en todo. Esa gratitud en el proceso es la que sostiene la fe hasta que el resultado llega. Paso 7. Vive un día a la vez en la confianza. Soltar el control no es una decisión que se toma una sola vez, es una decisión que se renueva cada mañana. Porque cada mañana la ansiedad querrá volver. El miedo querrá tomar el control otra vez. La mente querrá empezar a buscar soluciones que ya pusiste en las manos de Dios. Y cada mañana tendrás que volver a decir: hoy dejo esto en tus manos, Señor. No en las mías, en las tuyas. Eso no es debilidad. Es la disciplina más poderosa de la vida espiritual. Mateo 6, versículo 34 dice: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Hoy. No el próximo mes, no el año que viene. Hoy. Confía hoy, suelta hoy. Y mañana vuelves a confiar. Y pasado mañana vuelves a soltar. Hasta que llegue el día donde veas lo que Dios tenía preparado. Y ese día, nada de lo que costó esperar se sentirá demasiado. Quiero que entiendas algo más antes de la oración. Dejar todo en las manos de Dios es la forma más profunda de adoración. Cuando controlas, le estás diciendo a Dios sin palabras: no confío suficientemente en ti para soltarlo. Cuando sueltas, le estás diciendo sin palabras: confío en quién eres más de lo que confío en lo que puedo ver. Esa declaración, ese acto de confianza radical, es adoración. Y la adoración transforma. No solo las circunstancias, el corazón. Cuando un corazón decide adorar a Dios en medio de la incertidumbre, cuando decide confiar en la oscuridad, cuando decide soltar lo que más le cuesta soltar, ese corazón nunca vuelve a ser el mismo. Sale de esa experiencia con algo que ninguna circunstancia favorable podría haberle dado. Sale con una fe probada. Y esa fe probada tiene un valor que ninguna circunstancia favorable puede producir. Job, después de perderlo todo y de ser restaurado al doble, dijo algo que solo puede decirse después de haber pasado por lo que pasó. Job 42, versículo 5 dice: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Antes de la prueba, Job conocía a Dios de oídas, por lo que le habían dicho, por lo que había estudiado, por lo que había aprendido en los tiempos buenos. Pero después de la prueba, sus ojos lo vieron, no en una visión física, en la experiencia real de haber pasado por lo más oscuro y haber encontrado que Dios era suficiente ahí también. Esa diferencia entre conocer a Dios de oídas y conocerlo porque tus ojos lo vieron en el momento donde más lo necesitabas, esa diferencia no puede comprarse, no puede estudiarse, solo puede vivirse. Y el proceso que estás atravesando puede ser exactamente el proceso donde tus ojos van a verlo de una manera que nunca habrías podido experimentar en ninguna otra circunstancia. Sale con una fe probada, una fe que sabe que Dios es fiel no solo cuando todo va bien, sino también cuando todo depende únicamente de Él. Esa fe es la más sólida que existe, y la única manera de obtenerla es a través de exactamente el tipo de proceso que estás viviendo, el proceso de dejar todo en las manos de Dios. Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. No, seguid buscando soluciones.
No, seguid intentando. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud del que suelta, el corazón puede conocer a Dios de una manera que el ruido del control nunca permitiría. Y eso, conocer a Dios de esa manera, es el regalo más grande que puede salir de este proceso. Y ahora vamos a orar juntos. No leas esta oración deprisa. Léela despacio, con lo que llevas, con el peso real de lo que tienes en las manos ahora mismo. Porque esta oración no es para recitar, es para hacer. Padre, hoy vengo a ti con lo que llevo, y ya no lo llevo como quien lo puede resolver solo. Lo llevo como quien entiende que necesita manos más grandes que las suyas. Señor, tú sabes exactamente lo que está pasando en mi vida. Sabes la situación que me ha quitado el sueño. Sabes la carga que he estado cargando sin saber cómo soltarla. Sabes lo que he intentado, cuántas veces lo he intentado y cuántas veces el resultado fue diferente a lo que necesitaba. Y hoy vengo a ti no con un plan, vengo a ti con las manos abiertas. Señor, hoy decido soltar, de verdad, no con la boca mientras sigo apretando con el corazón. De verdad, te entrego esta situación que no puedo resolver solo. Te entrego esta persona por la que he orado tanto. Te entrego esta necesidad que ha sido mayor que mis fuerzas. Te entrego este miedo que ha ocupado demasiado espacio en mi mente. Te entrego esta deuda que se ve más grande que cualquier solución posible desde donde estoy. Te entrego esta relación que se rompió y que yo solo no puedo reparar. Te entrego esta enfermedad que los médicos no saben cómo tratar. Te entrego lo que llevo y que nadie más sabe que llevo. Te lo entrego, Señor, no porque renuncie a la esperanza, sino porque elijo depositar esa esperanza en ti y no en mis propias fuerzas. Señor, hazme como Josafat, que cuando no supo qué hacer, volvió los ojos a ti, que cuando el enemigo era demasiado grande, te entregó la guerra, y que cuando salió al campo de batalla sin saber lo que encontraría, encontró que el trabajo ya estaba hecho. Hazme como Gedeón, que con lo poco que tenía, confió en que tú eras suficiente, que con los 300 marchó frente a los 135,000, porque sabía que la victoria no depende de los números cuando tú estás a cargo. Hazme como Habacuc, que aunque no floreciera la higuera, aunque no hubiera frutos, aunque todo lo visible dijera que no había razón para alegrarse, eligió alegrarse en ti. Eligió encontrar su fortaleza en ti. Eligió la fe sobre la circunstancia. Señor, forma en mí esa clase de fe, la que no depende de las condiciones externas para confiar en ti, la que sabe que tú eres fiel aunque el resultado tarde, la que puede decir, Jehová el Señor es mi fortaleza, aunque todavía no vea nada. Esa es la fe que honra a Dios, esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que derrumba muros, no la fe que pide garantías antes de confiar, la fe que confía y luego ve las garantías cumplidas. Y esa fe nace exactamente en el proceso que estás viviendo, en el lugar donde decidiste dejar todo en las manos de Dios, no a medias, no por un tiempo, de verdad, para siempre. Señor, cuando quiera tomar el control de nuevo, deténme. Cuando empiece a buscar soluciones que ya puse en tus manos, recuérdame que ya lo entregué. Cuando el miedo quiera convencerme de que tus manos soltaron lo que yo te entregué, recuérdame que tus manos nunca sueltan lo que una vez tomaron. Señor, no permitas que la ansiedad me robe lo que la confianza en ti produce. No permitas que el miedo me haga recuperar lo que hoy decidí soltarte. Cada vez que quiera tomar el control de nuevo, recuérdame este momento. Recuérdame que tus manos son más capaces que las mías, que tu perspectiva es más alta que la mía, que tu tiempo es más perfecto que el que yo elegiría. Señor, cuida a los que son míos, mientras yo aprendo a confiar en que están en tus manos. Mi familia, mis hijos, los que amo y por los que me preocupo, ellos también son tuyos, y tus manos los sostienen mejor de lo que lo pueden hacer las mías. Señor, en este proceso de soltar, forma en mí el carácter que necesita lo que viene. No me des lo que viene antes de estar listo para recibirlo, pero tampoco esperes más de lo necesario, porque tú sabes el tiempo correcto, tú conoces el momento exacto. Y yo confío en ese conocimiento que está por encima del mío. Gracias, Señor, porque lo que entra en tus manos no sale destruido, sale transformado. Gracias porque tu mano no se cansa, no se distrae, no se equivoca,
no me suelta cuando yo suelto. Gracias porque la misma mano que extendiste sobre Egipto, que detuvo el río Jordán, que derribó los muros de Jericó, que destruyó el ejército de Amón, Moab y Seir, esa misma mano está sobre mi vida hoy. Y lo que esa mano toca, cambia. Lo que esa mano sostiene, no cae. Lo que esa mano guía, llega a donde tiene que llegar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe amén en los comentarios, porque tus palabras tienen peso. Y hoy, lo que declaraste en esta oración fue escuchado. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que esté cargando algo que no puede solo, que esté intentando controlar lo que no puede controlar, que esté agotado de buscar soluciones que no llegan. Puede ser que este mensaje llegue justo a tiempo. Y quiero dejarte con esta verdad que no quiero que olvides. Primera de Pedro 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda tu ansiedad, no parte, toda sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tiene cuidado, no tendrá. Tiene, ahora mismo, en este momento, tiene cuidado de ti, de tu situación, de lo que llevas, de lo que te quitó el sueño anoche, de lo que parece no tener solución. Dios tiene cuidado de ti. Y la manera de acceder a ese cuidado, la manera de activar lo que Dios tiene para ti, es hacer exactamente lo que dice ese versículo. Echar, lanzar, soltar toda tu ansiedad sobre Él. No guardar una parte, no soltar lo pequeño y seguir cargando lo grande. Y cuando sueltes de verdad, descubrirás lo que Valentina descubrió, lo que Josafat descubrió, lo que Gedeón descubrió, lo que Habacuc declaró antes de verlo, que las manos de Dios hacen con lo que sueltas algo que tú nunca podrías haber hecho con lo que apretabas. Deja todo en las manos de Dios, no como una frase bonita, como la decisión que puede cambiarlo todo. Y recuerda esto cuando el muro todavía esté en pie mañana por la mañana. Los muros de Jericó no cayeron cuando el pueblo los miró con más intensidad. Cayeron cuando el pueblo obedeció, marchó y confió, sin importar cuántos días llevaban dando la misma vuelta, sin importar lo que parecía desde afuera. Marcharon, confiaron, y el séptimo día, a la séptima vuelta, el muro cayó. Tu séptima vuelta puede estar más cerca de lo que crees. No te detengas antes de llegar a ella. Deja todo en las manos de Dios y no te detengas. Que el Señor te bendiga.